Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela? Así es, como cada miércoles a las 12 del mediodía, acá estamos nuevamente. Bueno, y como siempre, Marianela, nos ubicamos en el GPS mental de nuestros oyentes. Por favor. ¿Por qué M de Medianas? Porque nos dirigimos a las empresas que no son ni pequeñas ni micro, sino que están más o menos entre los 30 a 300 empleados y tienen una complejidad mucho mayor que las otras que muchas veces apuntan solamente a sobrevivir. Las medianas son empresas con más trayectoria, más años desde la fundación, muchas exportan, muchas integran cadenas de valor de grandes multinacionales o de grandes empresas argentinas y además son responsables de aproximadamente entre el 20 y el 25% del empleo en la Argentina, el empleo privado, y además las que son familiares también tienen un desarrollo mucho mejor de la relación entre las dos dimensiones, ¿no? Exacto, y que las elegimos porque de alguna manera es ponerlas en escena, ¿no? Echar luz sobre justo las medianas que a veces es como ni chicha ni limonada. Exactamente. Tenemos las grandes, quizás mucho más armadas, o a veces de afuera, las pequeñas o micro más asistidas o más acompañadas, o al menos muchas veces escuchamos, sí, porque la pyme y la me queda desdibujada. Bueno, y la idea es ponerla sobre la mesa y ante el micrófono. Así es. Y hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a una representante de una empresa mediana, diría, ¿podemos decirle modelo, Marianela? A mí me encantaría. Y ya que vamos a estar hablando de diseño, modelo no suena nada mal. Basta de suspenso. Melina Martelli, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Melina Martelli en una oración es diseñadora y trabaja hace bastante tiempo en IMS, que IMS es una sigla, ¿no? ¿Qué quiere decir? International Merchandising Solutions. Gracias por decirlo vos. Ahí está, menos mal porque nuestro inglés no es tan pulcro, pero tiene un protagonista IMS que es Jorge Barizonce, que es su fundador y quien me parece que es una figura sumamente interesante que ya Melina nos va a contar. Pero ¿por qué la convocamos a Melina, Marianela? Porque queremos traer a M de Medianas a alguien que se sienta en la mesa de decisión de una empresa tan pujante como IMS desde el lugar del diseño. Dicho todo esto, contanos un poquito primero como para romper el cubito, primera vez en radio, Melina, así que pero igual es muy desenvuelta, ya nos estuvo contando bastante sobre la empresa. Contanos un poco tu historia en IMS y con qué te encontraste, qué tipo de empresa es IMS. Ok, bueno, cualquier cosa me van corrigiendo, digamos, si algo no sale como debería. IMS es una empresa, para los que no la conocen, que se dedica a hacer exhibidores calientes, refrigerados y neutros para exhibir comidas dentro de los supermercados. También trabajamos con tiendas de conveniencia, estaciones de servicio y otros tipos de retail. La empresa tiene al día de hoy 250 empleados aproximadamente. Estamos ubicados en San Fernando, que es zona norte de provincia de Buenos Aires. Tenemos muy buena relación con el municipio allá. Tenemos una planta productiva también en Tigre. Y nosotros lo que hacemos, digamos, quizás lo que más llama la atención de IMS, o lo que justamente decíamos antes que queríamos traer sobre la mesa, es que es una de las empresas, no solamente en Argentina, sino en el hemisferio sur, que tiene una de las plantas de diseño permanente más grandes del mundo. En IMS somos casi 20 diseñadores trabajando permanentemente en planta. Nosotros repartimos el área de diseño, digamos, en 3 sectores, que serían diseño comercial, diseño industrial y Next.
¿Por qué tenemos que tener tantos diseñadores? Primero, porque lo que IMS hace son productos customizados. Esto no significa que cada compra es un producto especial. No es que hacemos todo custom made on demand. Sí adaptamos las propuestas a la medida de los clientes. Entonces, nosotros tenemos un equipo que es la parte de diseño comercial, que lo que hace es ser el nexo entre el equipo de ventas y la parte productiva de la empresa. Es decir, les pide desde el canal o desde el cliente, les piden determinadas características y ustedes, con esta interacción con ventas, tratan de resolverlo, de llevar una solución. Sí, pero normalmente, bueno, obviamente tenemos distintos tipos de clientes, con algunos tenemos más años, más confianza o menos. Claro. Sí, lo que hacemos es trabajar mucho en la investigación, en el desarrollo, o sea, le dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo económico a estar al tanto de las tendencias, a entender la operación de los supermercados, a entender cuáles son las propuestas gastronómicas que están de moda en el momento o que pueden ocupar, digamos, un lugar central dentro de una tienda. Entonces, de diseño comercial lo que se hace es acompañar al área de ventas buscando propuestas que sean cada vez más disruptivas, que transmitan como esta idea, ¿no?, de innovación de la empresa y que trabajen en un modelo B2B, B2C. Porque nosotros lo que decimos es, nosotros le vendemos a los supermercados, que son nuestros clientes, pero nosotros somos exitosos si nuestros supermercados venden. Claro. Tal cual, y si la experiencia del cliente, que es ese famoso sí, es satisfactoria. Exactamente. Entonces lo que buscamos en el fondo es enamorar a los clientes de la comida. ¿Cómo? Bueno, ahí está la riqueza de la propuesta, digamos, de cuántos lugares distintos vos podés atacar. Después tenemos el área de diseño industrial, que obviamente es crucial para la empresa porque lo que hace es traducir todas esas propuestas que se trabajan en diseño comercial en productos fabricables. IMS es una empresa que tiene su propia metalúrgica, su propia carpintería, su propio área de trabajo de mármol. Lo que son vidrios, normalmente tenemos una parte que se compra en Rosario, que es donde está todo el polo de refrigeración en Argentina, y una parte que se importa, digamos, de vidrios que tienen como nuestros propios moldes y matrices fabricados en Italia. Es como una metafábrica. ¿Dijiste mármol en un momento? Sí, sí, sí. Mira vos, yo ni hubiera imaginado que había mármol en Es que no es normal, por eso mirá. está bueno que te llame la atención. Claro, bien ordenado, el abastecimiento, ¿no? El asegurarse materias primas que estén a la altura de los requerimientos de ustedes y por ende de sus clientes. Sí, pero la selección de los componentes es compleja y totalmente intencional. Bien. Por una parte, nosotros somos una pyme exportadora. Nosotros exportamos a más de 30 países el 80% de la producción de IMS. Ese es un punto que queremos destacar porque forma parte de la razón por la cual los consideramos modelo, digamos. Ok, entonces contemos un poco. No, pero eso, digamos, para no abrirnos tanto, vamos por partes. Yo voy anotando machete, ustedes no se preocupen, abramos la hoja de ruta. Pero centrémonos en esta cuestión de los materiales y de... Claro, lo que decíamos es, nosotros queremos que los clientes se enamoren, entre comillas, de la comida que se vende en los supermercados. Para lograr eso, digamos, desde cuál es el valor del diseño, es poner en juego toda una serie de decisiones sobre el producto que hagan que la comida se vea mejor. Okay. Y eso significa, en vez de hacer el típico equipo, ¿no?, de exhibición de comidas, ustedes se imaginan un robot de acero inoxidable con un salad bar. Absolutamente. Bueno, ¿qué pasa si en vez de acero inoxidable ponemos granitos y te remite a la mesada de tu casa y no a una mesada inoxidable con producción de comida industrial? Bien. ¿Qué pasa si en vez de tener unas ménsulas todas soldadas a mano, golpeadas, tenés un vidrio con una curva única en el mundo, con serigrafía que te tapa todos los encuentros o las piezas? Claro. Si la iluminación, en vez de tener un foquito de luz zumbando, tenés un color de luz diseñado para que levante ese tipo de CRI y que la comida se vea más fresca, más amigable. ¿Qué pasa si los componentes son seleccionados de primera línea a nivel internacional, ya sea, por ejemplo, el componente de calefacción, en el caso de que sea un equipo caliente, o los controladores de frío, en el caso de que sea un equipo frío, garantizando, digamos, la perdurabilidad y la solidez de la propuesta? Claro. Hay toda una serie de decisiones, digamos, sobre el producto que tienen que ver, primero, con que la empresa exporta. Entonces, exportar significa que todos los productos constantemente están en competencia con el mercado internacional. Claro. Entonces, nosotros tenemos productos, primero, que son especiales, son caros y son distintos. Lo primero que no pueden hacer es fallar. Claro. Entonces, la selección de componentes siempre está pensado en marcas líderes en el mercado que te aseguren la solidez. Entonces, volviendo al área de diseño, vos decías primero que está el diseño, digamos,
básicamente comercial, que es de interacción con los clientes, industrial, que es, digamos, para... Sí. ¿Y el Next qué significa? Next es próximo, digamos, literalmente. Sí, literal. Next fue un área que se desarrolló en IMS, digamos, durante la pandemia y a partir de entonces, y lo que venía a hacer es traer todas las soluciones digitales o interactivas dentro de una tienda. Lo que nos fue pasando a nosotros es que conforme pasaron los años empezamos como a absorber, ¿no? Quizás nos costó al principio definirlo de esa manera, pero nosotros empezamos a absorber un nivel de conocimiento sobre la operación, sobre la gestión de los sectores y los modelos comerciales dentro de una tienda, que muchas veces había cosas que queríamos desarrollar y nos quedábamos cortos, porque capaz que hacías una propuesta de comida hermosa y la información, ¿no?, para el cliente de cómo compra, si compra el peso, por plato, o por menú del día, por combo, por sugerencia, no llegaba. Está claro. O empezamos a tener, por ejemplo, el primer gran desarrollo de Next, que fue el Wine Guru. El Wine Guru es un sommelier interactivo en tienda. Entonces se desarrolló una heladera, que es como una cava de vinos, toda hermosa, transparente en 3 caras, de 3,50 metros de altura, para que te des una idea, es un objeto como casi un tótem dentro de una tienda, y tiene integrado una pantalla interactiva que lo que hace es que te permite seleccionar dentro de los vinos que se venden en ese local, en esa cadena de supermercados, te permite ir navegando, digamos, a través de distintas preguntas, qué tipo de vino querés usar. Como un asistente. Mirá vos, qué bueno. Qué bien. Ahora, una pregunta muy de base respecto de este producto de innovación. Ujú. ¿Ustedes lo desarrollan y después lo ofrecen? ¿Lo sondean al cliente para que más o menos, a ver, ¿te interesaría algo así? Y él les dice, bueno, Es un mostrame proceso. una propuesta. Digamos, ¿cómo es el proceso de decisión para llegar a desarrollar el producto? Y yo creo que hay un gen en IMS que es como que siempre somos bastante mandados, entre comillas, ¿no? Para hacer las cosas, por decirlo en criollo. No, porque digo, es plata eso, digo. Estás Sí, invirtiendo en por algo que no sabes supuesto. si lo vas a vender. en Por ese sentido. supuesto. O sea, esa es parte, ¿no?, del desafío nuestro, es el tener a los diseñadores permanentemente. Significa que, bueno, que estamos dispuestos a hacer ese tipo de prueba, inversiones. claro. Obviamente, todo esto es un proceso de co-construcción. Entonces, nosotros creo que una de las grandes riquezas que logramos sostener, digamos, ¿no?, en el desarrollo de los productos, y esto tiene que ver también con la confianza de los clientes y la credibilidad conforme uno va atravesando distintos proyectos complejos. Normalmente en una cadena de supermercados no hay una sola persona que tome una decisión, al contrario. La dificultad que tiene es que hay muchas personas tomando decisiones. Mira. Quizás, entre comillas, lo peor que te puede pasar es que sea un comprador el que te decide, porque te está decidiendo por precio y no por un montón de otras cosas. Claro, en lugar del área correspondiente te decide el tipo que negocia. Claro, pero también hay un punto, y es crucial con esta idea de exportar, que aprendimos en IMS y aprendimos desde el principio, que es, uno no puede colocar un producto en el mercado sin un apoyo consecuente del otro lado. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que trabajamos ideas desde la génesis. Muchas ideas salen de parte de IMS y muchas ideas son levantadas por clientes que nos vienen a pedir algo específico o nos presentan una oportunidad de desarrollo o de mejora, ¿no? Claro. Veamos, por ejemplo, no sé, un caso, ¿no?, cafetería. Todos los locales en Sudáfrica tienen una cafetería al frente. Porque, ahora. perdón, hago una nota al pie. Sudáfrica es un capítulo aparte dentro de la conversación nuestra. Sí, Volvemos sí, al tenemos origen. que hacer Bien. Volvemos al Tengo origen. una más Sí. antes de que nos vayamos. Vos nombrabas este tótem con Sí. alta innovación. Antes de irnos al otro continente, otro que destaques así en cuanto a tecnología, porque una de las preguntas era cómo la tecnología empieza a renovar, visibilizar, poner en valor el retail que, como mencionamos en off, venía con cierto grado de desinversión. Vos decís productos de tecnología Por dentro de ejemplo, la recién tienda. hablaste de este tótem asesor. Digo, ¿en qué otro punto incorporaron o algo interactivo o digital o táctil? Y nosotros hoy, por ejemplo, estamos trabajando, si bien no es quizás lo más disruptivo, pero sí en todo lo que es menu boards, Ok. para, digamos, que trabajan en consecuencia de la propuesta que estamos haciendo. O sea, aparte de los problemas que levantábamos, era que quizás la oferta que se ponía no tenía que ver con lo que se ponía en la tienda, entonces el equipo de Next desarrolló un software que permite cambiarlos, para que se den una idea, desde IMS Next en San Fernando se controla el contenido y la actualización de más de 300 experiencias interactivas en Sudáfrica, República Dominicana y Paraguay. Mirá. Entonces, el desarrollo de ese software de gestión que es propio de IMS, digamos, y es un software que es lo suficientemente amplio como para permitirles hacer
un proyecto como el Wine Guru, que es un sommelier interactivo, Sí. un Uno proyecto, más de perdón, menú. tipo menu board, y también te permite hacer tótems de orden de compra. Entonces, esos son como los últimos puntos que estamos absorbiendo. Metalúrgica, mármol, vidrio, software, diseño, Carpintería. carpintería. Estamos abriendo muchas Yo ventanas. siento que le sacamos la tapa a IMS y es un mundo en miniatura, ¿no? Absolutamente. Ahora, volviendo a las bases, digamos, porque hay una cuestión que estamos recibiendo, la verdad, una lección de diseño y de gestión dentro de una empresa sobre el diseño. La base, digamos, la cuestión más fundante es la gran división entre frío y caliente. Porque vos me contabas que en el origen de IMS hay una especie de aprovechamiento que hizo el fundador Jorge respecto de aprovechar esta y después eso cómo se transforma y cómo deriva, digamos, ¿no? Mira, nosotros, como te comentaba antes, digamos, en el supermercadismo, si se quiere, o vamos al sector industrial, empresas que fabrican equipos para exhibición de comidas. Sí. Normalmente los grandes jugadores son las empresas multinacionales que fabrican equipos refrigerados. De hecho, en Argentina hay 2 que tienen fábricas propias en Rosario. El problema que tienen las grandes empresas es que fabrican por volúmenes gigantescos y van a precio y cantidad y a replicabilidad. Y no comoditizan, digamos, los productos en general. No los Normalmente customizan, no, digamos. obviamente ahora el Perdón, mercado- no los customizan, quiero decir, no los... Sí. O sea, es menor Claro. el grado de customización que pueden tener porque su estructura de fábrica no está pensada para eso. Entonces, nosotros lo que empezamos a ver, digamos, o IMS en su fundación, con Jorge y Tomás en su momento, lo que empezaron a ver es que tenían la posibilidad de meterse en el área de comidas calientes, porque era como el rinconcito que a las grandes fábricas no les gustaba tomar. ¿Por qué? Porque metro a metro tenías muchas máquinas, mucha variedad, pocos metros, poca repetición. Claro. Entonces, ese punto fue el que dio origen a la fabricación propia de IMS, que en un principio, como te comentaba Carlos, era fábrica, digamos, era un diseño de IMS que se fabricaba entero por terceros. Conforme la empresa fue avanzando y consiguió más proyectos, empezamos a ver que necesitábamos tomar e empezar a incorporar los procesos productivos porque necesitábamos tener mejor control sobre los tiempos de entrega, sobre la calidad de los productos, sobre la capacidad de cambio de las propuestas. Y todo eso empezó, digamos, primero IMS tuvo su propio taller de ensamble donde recibía todas piezas enteramente fabricadas por otros. Después empezó a incorporar muy poco a poco la metalúrgica. El último gran proceso productivo que se incorporó, que fue allá como por 2015, fue la carpintería. Y de hecho los últimos 5 o 6 años venimos trabajando con una ingeniera forestal, que es una experta a nivel mundial, pero Mira. argentina, que se llama María Elena Tencia, y ella lo que nos fue haciendo fue como profesionalizar la carpintería para transformarla desde, digamos, un taller de carpinteros en lo que nosotros nos gusta llamar ebanistas industrializados. Ah, mira, ¿y ella forma parte del equipo de diseño o es externa? Es externa, hace consultorías, pero trabaja, digamos, constante con nosotros. Y tiene una pata relacionada con la sustentabilidad. Sí, sí, claro, porque ella lo que nos hace es buscarnos que obviamente usemos especies de reforestación, a la vez que también, no sé, por ejemplo, todos los desperdicios de la madera se donan al ejército argentino que los usa para los caballos. Perfecto. Ah, ok. O sea, es un trabajo Está buenísimo. constante, se tiene que seguir mejorando, no digo que tengamos como la propuesta cerrada sobre el asunto, pero sí en la carpintería está en un proceso bastante avanzado, digamos, No, dentro de porque, los sectores productivos. Súper interesante porque desde un lado, desde la gesta para ustedes, pero también a veces los propios clientes empiezan a reclamar en la cadena que sea más sustentable, entiendo, sobre todo algunos quizás de afuera. Sí, normalmente lo que suelen pedir los supermercadistas es el tema del gas refrigerante, que se usa, Mirá. ese es el primer gran punto. Consumo eléctrico y gas refrigerante. Como te decía antes, nosotros trabajamos con las primeras marcas a nivel internacional de componentes eléctricos de equipos. Eso quiere decir que tenemos los mejores evaporadores, los mejores controladores, trabajamos con las fábricas de evaporadores de Italia, que son las que desarrollan cualquier tipo de tecnología. Entonces, si un cliente nos pide hacer un local con CO2, lo podemos hacer. Si nos piden X gas refrigerante, también lo podemos conseguir. Y como tenemos toda la iluminación LED, también obviamente eso afecta un montón positivamente el consumo tal cual. de los equipos. De hecho, nosotros en conjunto con una empresa sudafricana de LEDs, desarrollamos uno de los únicos LED para equipos calientes que hay en el mundo.
que es algo súper complejo porque normalmente el foco LED, creo que lo estoy diciendo mal, no aguanta más de 45 grados. Okay. Entonces, imagínate que, sí, que iluminar un equipo caliente con luz LED fue complejo, nos llevó años de desarrollo. Está claro. Bueno, Marianela, la verdad que es un... Yo estoy como que voy tachando de la lista porque sale orgánico lo que está previsto para que yo le pregunte a Melina. Absolutamente. Ahora, te quiero retrotraer a esta generación de IMS y a esta... la búsqueda, digamos, de entrar en el mercado caliente, después, por supuesto, derivó en ir al mercado frío. Sí. Ahora, también esto, aprovechando los contactos de Jorge digamos, en su gestión anterior, cuando trabajaba para otra empresa, abrió un mercado enorme en África. Sí. ¿Cómo fue me interesa mucho esta interacción de ustedes con África y cómo fue creciendo, cómo se fue alimentando, cuando aparentemente somos bastante distintos? Bueno, el primer punto es, no sé si vieron el logo de IMS, pero los invito a verlo porque literalmente tiene un león. O sea, África es el corazón de IMS. Y de hecho, el logo que fue el primer rediseño, el logo que se hizo, no sé, en toda la historia de IMS, justamente se eligió el león porque era como crucial en la historia nuestra y también es el mínimo respeto y afecto que les podemos devolver. Te comentaba, digamos, que Jorge cuando empezó, él vendía, digamos, una empresa americana, empezó a desarrollar el mercado de África. Cuando decimos desarrollar, hablamos como de ventas muy pequeñas en relación a lo que se fabrica ahora. Nosotros hoy tenemos una exportación, creo que este año es de 3.500 equipos hacia Sudáfrica. Equipos que son de la complejidad de bienes de capital. Sí. Claro, ¿no? sí, o sea, sí. Es algo, y para tener otro hito, ¿no? En fines de 2023, IMS abrió su primer planta productiva en Sudáfrica, en la ciudad de Ciudad del Cabo. Entonces, para nosotros, África primero es una parte trascendental, pero después, decir África, en realidad como que lo primero es desasnar con respecto a lo que es África. Sudáfrica es un país, entre comillas, es casi el primer mundo dentro de África y quizás estar en Sudáfrica es la puerta de embarque hacia el resto de los mercados africanos. Pero hay otros que iguales también, lugares que vos visitaste que tienen desarrollo, solo que para las miradas obtusas o un poco miopes no se nota, no sé, Kenia. Sí, sí, claro, nosotros hemos, bueno, en particular mi caso, después distintas personas de IMS han viajado a otros países, pero en particular yo fui a Nigeria, Kenia, Zambia, todos tienen distintos grados de complejidades y también distintas oportunidades. Quizás Nigeria, a nivel de infraestructura, es mucho más complejo que Sudáfrica. Claro. Sí. Obviamente, ¿no? Tenés como temas de caminos y eso también, en cierta manera, afectó el diseño de nuestros equipos. Pues nosotros tuvimos, ¿saben cuántos equipos fabricamos que llegaron a los locales destruidos? Porque no podíamos visualizar en el proceso que el equipo tenía 45 días de viaje en contenedor con condiciones salitres, temperatura, humedad. Llegaba a destino y le faltaba hacer 6.000 kilómetros de tierra, donde a veces había buenos caminos y a veces no. Claro. Y después que lo bajaban personas con distinto nivel de conocimiento profesional sobre lo que estaban haciendo. ¿Y cómo fueron transformando ese producto? ¿Para ensamblar allá? ¿Por eso abrieron la fábrica? ¿Cómo lo cuidaron? Son distintos grados. O sea, por ejemplo, en términos de lo que te digo de logística, ¿no? Para nosotros algo que siempre fue importante es estar cerca de los clientes. Y eso quizás es como el gran aprendizaje que tenía Jorge de ser vendedor. Siempre hay que cuidar al cliente. Entonces, desde el principio, quizás al principio cuando teníamos menos proyectos y ahora también que tenemos más, desde el principio se acompaña a los clientes, ya sea que estén en lugares de fácil acceso o lugares remotos. De hecho, cuando vos vas a los lugares remotos es cuando más te agradece la gente. Primero porque ven que para vos el negocio es importante y segundo porque realmente entendés la complejidad del trabajo. ¿Saben cuántas veces nos pasó de máquinas que tenían un vidrio roto que capaz que reenviar ese vidrio te llevaba 45 días y mandar un vidrio de más cuando mandabas el local no te lleva nada. Claro. Pero hubo que entender ese proceso, o sea, no salió desde el principio. Sí, aunque parezca tan obvio, digamos, el aprendizaje es lento. Sí, hoy hay un montón de preguntas que ya sabemos hacernos porque nos equivocamos en algún momento. Creo que en eso la empresa esta sudafricana, que es Shoprite,
fue crucial para nosotros. Las empresas sudafricanas, y especialmente Shoprite, que es un grupo dentro de todas las etnias que hay en Sudáfrica, ellos son más africans, tienen un nivel de profesionalismo muy alto. Claro, que son los que tienen la combinación con las conquistas australianas. ¿O no? Sí, es O como porque quizá la mentalidad más claro, anglosajona o dentro de anglosajona, Sudáfrica. Sí, o inglesa. Pero tienen una visión de inversión a largo plazo. Bien. Entonces, ellos nos hicieron a nosotros, quizás nosotros teníamos como toda esta, ¿cómo se dice, no? Esta Energía. lanzamiento o energía argentina que vos decís quiero resolver cualquier problema, y ellos lo que hicieron fue encauzarnos y profesionalizarnos. Claro. Interesante esto, como el cliente lo va moldeando al proveedor de manera interactiva, ¿no? Es decir, sí, que fue o sea, no es que fue cooptado, sí hay algo que hay que decir, que ellos tienen como hay ciertos valores, entre comillas, valores humanos, por eso también es importante estar cerca de las personas, porque realmente si vos entendés la visión del negocio es cuando realmente vas a poder hacer productos que los ayuden. Claro. O sea, nosotros fuimos aprendiendo a la par de ellos. De hecho, ayer se fue un sudafricano que para nosotros es uno de nuestros, no solamente nuestros contactos más importantes, sino una de las personas que realmente más nos enseñó en términos de retail y de diseño. Y hicimos una presentación para el resto de la empresa, ¿no? Y teníamos como las fotos de dónde estaba Sudáfrica hace 10 años y dónde está ahora. Hace 10 años no estábamos muy distintos de dónde está ahora Argentina. Y realmente ellos entraron en un círculo de inversión y de mejora constante que no fue un solo vector. O sea, tiene que ver con desarrollar el surtido de una tienda, desarrollar un mejor lugar para ese surtido, desarrollar una mejor experiencia para el cliente que transita ese surtido, desarrollar un mejor modelo de venta. Todo eso, digamos, no es que el diseño no puede ser solamente bonito, el diseño tiene que entender como todas esas decisiones que entran en juego. Y combina funcionalidad y costo. Súper interesante. Y a partir de ahí, digamos, es como que realmente uno logra construir propuestas de valor que sean superadoras y que terminan devolviendo, ¿no?, la venta al cliente, que es lo que el supermercado busca. Melina Martelli es la responsable de diseño de IMS, que nos está acompañando hoy. Realmente estamos aprendiendo un montón, Marianela, pero es el intervalo para nuestros acompañamientos. Bien. ¿Puedo dejar la pregunta antes que Por haces supuesto. vos? En un momento tocaste el tema valores y cultura. Mi pregunta para después de nuestro intervalo es: ¿en qué se parece el cliente sudafricano y en qué no nos parecemos? Genial. Bien, dale. Podemos decir, Marianela, que se pueden potenciar los equipos de la empresa junto al CUBI, el Centro Universitario de Idiomas, que es una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y tiene programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Si quieren obtener más información, sin problema pueden entrar a cubicorporate.com o también acercarse a través de las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn, que recordamos es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Para mí esto es súper importante, viniendo sobre todo del lado académico, otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es. Y también vamos a comentar que en WeCare, que es una residencia de lujo para personas mayores, hay cuidados centrados en la preferencia de la persona con una gran calidad humana y profesional. La idea es que las personas se sientan cómodas, que estén acompañadas a través de la calidad humana y profesional de quienes forman parte del equipo, y que destacamos toda esta respuesta o esta solución en edificios de alta jerarquía. Y cuando decimos WeCare viene de nos ocupamos, acompañamos y que las personas nos importan. Así es, y me consta que el edificio de WeCare es de altísima jerarquía. Bien, Melina Martelli, retomamos. Sí, me quedé con la pregunta. Con la pregunta Ay, de... que Sudáfrica me apasiona, además. Sí, hay un famoso viaje a Sudáfrica de Marianela que fue un antes y un después, ¿no? Pueden consultar en redes. Claro. Bueno, yo te decía entonces, ¿en qué nos parecemos como clientes? Y después si querés decirme el cliente del cliente. ¿Y en qué somos disímiles a la hora de hacer los negocios? Ok, lo que decíamos antes es, ¿en qué se parecen los argentinos y los africanos? Lo tomo en particular porque es como quizás con los que más relación tenemos. Hay una sensación, digamos, de compañerismo, lealtad. Esto hablo como a nivel valores humanos, que es intrínseca
Hay un amor por el asado, que para nosotros es asado, para ellos es braai, por la cepa propia de vino, que ellos tienen el Pinotage, nosotros tenemos el Malbec, el rugby, que lo aman. De hecho, pasamos el último sábado mirando el partido de rugby con ellos. Voy a decir que tengo que seguir aprendiendo rugby, pero el fútbol para allá no es muy importante, ¿no? No, el fútbol es un deporte más, digamos, no es el más importante. El rugby sí tiene como un poco más de alcance nacional, pero para que se den una idea, nosotros hemos estado en lugares muy remotos de Sudáfrica, cruzándonos a gerentes de tiendas o a personas que cuando empezaron a identificar el acento nuestro, se acercaron a contarnos que en su momento habían hecho giras de rugby, que habían estado en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, y la verdad que todos como que tenemos esos vínculos culturales que quizás no los sabemos aprovechar tanto, o sea, de hecho políticamente creo que los deberíamos aprovechar mejores, pero ellos tienen muy buena estima de los argentinos y creo que nosotros muchas veces no los apreciamos lo suficientes. Nos tienen más en el mapa que otros lugares de Europa, por ejemplo. ¿Dónde queda Argentina? Sí, yo creo que sí, porque tienen mucha noción con el tema del rugby y también hay una historia muy interesante, para el que no la conoce, porque nadie la conoce en realidad, que hay una comunidad Boer en Argentina. Los Boers eran como los holandeses que llegaron, claro. Que viven en la Patagonia, que en el momento, digamos, de las guerras de colonia e independencia de Sudáfrica, hay una guerra entre la colonia Boer y la inglesa. Gana la inglesa, que tuvieron una matanza tremenda sobre los Boer, y un grupo de Boer se negó a rendirse, digamos, ante los ingleses y terminaron desembarcando en la Patagonia. Viven cerca de Río Gallegos. Y hoy es como el lugar donde están los descendientes que hablan el idioma y demás. Para ellos, en Sudáfrica esa historia es muy conocida, especialmente dentro de los africanos. Pero son notas de color para decir que realmente hay lazos culturales que se pueden seguir extendiendo, porque la verdad es que tenemos mucho más en común culturalmente que lo que tenemos diferente. En términos de dónde son diferentes a nosotros, tienen una inversión muy clara a largo plazo. Entonces esto los hace ser muy profesionales y toman riesgos, digamos, pero con inversiones reales. Entonces no es que están y esconden la mano, sino que al contrario, vos lo vas a ver sobre todo, por ejemplo, cuando vos vas a Sudáfrica, lo primero que te va a sorprender son los aeropuertos. O sea, son aeropuertos de primer mundo, tienen un nivel de conexión tremenda entre las ciudades, tienen una gestión tremenda, por ejemplo, sobre el alquiler de autos, lo cual te hace un círculo muy fácil para desarrollar negocios. Claro. O sea, eso significa que el país está conectado. Obviamente tiene posibilidad de mejoras como todo. Y vos contabas tienen como una infraestructura bastante grande. Vos contabas antes que esta cadena minorista, Shoplight, está muy expandida en el África subsahariana, palabra complicada. ¿Y cómo es la diferencia entre Sudáfrica como mercado y el resto de los lugares a los que ustedes proveen para ellos? De los otros países de África. Sí. Bueno, la primera gran diferencia obviamente es el tema de la logística, ¿no? Obviamente las carreteras, digamos, en los otros países suelen ser más complejas. Hay muchos países que no tienen acceso marítimo, entonces es como que los productos tienen que desembarcar. Nosotros casi todos los equipos, perdón, no lo aclaré antes, los enviamos por contenedores, en buques, obviamente, por un tema de costos. Cuando vos estás trabajando, por ejemplo, con Zambia, el equipo hace puerto quizás en Durban, en Sudáfrica, y tiene que hacer 5.000 kilómetros de tierra hasta llegar a destino. Y es tierra, no es asfalto, digamos. Tenés de lo todo, pero también tenés parte del asfalto que no es tan bueno. Que no es tan bueno, claro. Entonces, esas son las primeras dificultades. Después, obviamente, entender la distancia, entender el nivel de preparación técnica que puede haber para asistir a un equipo. Entonces vos en ese caso lo que tenés que empezar es en minimizar los riesgos y en generar componentes que en caso de tener que tener alguna especie de arreglo técnico sean desmontables, ¿no? Claro, claro. Eso va articulando, quizás cuando uno ve en el equipo dice, cuánta chapa, no podés sacar algo de chapa. Bueno, sí, pero cuando empezás a ver todas las niveles de problemas, bueno, entonces ahí es donde empieza a cobrar sentido. Una pieza y reemplazarla que tener que estar trabajando con circuitos eléctricos, conexiones, frío-calor y demás. Sí, es algo, digamos, que constantemente se está trabajando en mejorar. Desde el templado de los vidrios, la mejora, digamos, del poner y sacar de las piezas, porque al principio nos pasaba que las piezas las sacan, capaz que hay que entender que en una instalación de un supermercado intervienen un montón de proveedores, hay un montón de personas que tocan, entre comillas, los equipos y no necesariamente los compraron, entonces no siempre van a tener el nivel de cuidado y amor que uno espera. Claro. Cuando te sacan una chapa, la tiran y la chapa se rayó, se golpeó,
por más que vos la hayas mandado bien, cuando inaugura el supermercado la chapa está golpeada. Entonces, bueno, la segunda vez intentás tomar algún tipo de recaudo para que eso se minimice. Hablas mucho de la mejora, el aprendizaje, evolucionar. Para otros que nos pueden estar escuchando, quizás es una obviedad, pero ¿cómo se gestiona la innovación? ¿Cómo se le abre espacio? ¿Hay días en los que se ponen a pensar, se incuba la idea, se la deja de cantar? ¿Cómo se incentiva eso? Tiene que ser una forma constante. O sea, en realidad sí hay de todas esas cosas, digamos, sí, a veces en mayor o menor medida, pero tiene que ser el gen constante de la empresa. Entonces, normalmente nosotros visitamos las ferias más importantes del mundo en supermercadismo, en tendencias de comida. Se visitan países, por ejemplo, ahora venimos de visitar Río de Janeiro, donde fuimos a ver un poco el retail en las calles, a ver qué pasaba, como ver, encontrar, digamos, hay un punto, ¿no? Hoy hay tanta conexión digital que también es como que la innovación no viene por un solo lado. Claro. Vos tenés que estar dispuesto a aprender de un montón de rubros, de un montón de posibles tendencias o culturas. Uh-huh. Es imposible innovar si no entender las culturas de los otros países. Claro. Entonces tenés que estar cerca de ellos y a la vez tenés que estar con los ojos abiertos en 360. Porque las innovaciones vienen desde la parte de la mejora de los componentes técnicos, las mejoras en los procesos productivos, las mejoras en los controles de calidades y también la mejora en la experiencia de venta. Tal cual. Y el uso que le da el cliente, porque si no está el clásico chiste de lo que piensa la persona de UX y la persona atravesando un jardincito. Sí. Digo, ¿se trajeron algo como ya inspirador de Río? Porque también hay lugares donde hay mucha comida en la calle, de otras formas de es que especialmente estuvimos hablando de eso, de cómo atender mejor, por ejemplo, las cafeterías y las tiendas de consumo inmediato. Entonces, quizás lo que estábamos hablando, donde en la cafetería normalmente se hacía, no sé, se pensaba en una vitrina fría, que era como pastelería, tortas, y en realidad ahora estamos pensando en incorporarle un segmento caliente para que puedan tener tipo todo lo que son como pequeños bocadillos listos para consumir. Pan de queso, mortal siempre. Sí, tal cual. Trabajar un poco como el tema de jugos y frutas y esa oferta saludable inmediata dentro de las tiendas. Uh-huh. Pero empieza a pasar, digamos, obviamente que es como que la innovación es gradual y viene de un montón de lugares diferentes. Ahora, sobre eso te quería preguntar porque apuntando a esto mismo que decía Marianela, el tema de la innovación, en algunas empresas, cuando se malentiende la innovación, se encierra la innovación en una piecita y dice, estos son los innovadores, y el resto están ajenos a la innovación. Supongo que en IMS, con la importancia que le da el diseño, deben tener una gestión más abierta, pero ¿cómo vincula a los vendedores con la innovación? Porque los vendedores, que son premiados por sus planes de venta, su cumplimiento de las metas, etcétera, deberían estar motivados para también hacer correas de transmisión del canal, o ni siquiera correas de transmisión, mirar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cultura interna para estimular que la innovación no esté solamente en un cuartito donde está el equipo de Nexo, los diseñadores, sino que sea, digamos, multifacética, para llamarlo de una manera? Antes que nada voy a aclarar que siempre hay oportunidad de mejora en todos los procesos que te estoy contando. Imagino. O sea, hay cosas que pasan y hay cosas que seguro pueden pasar mejor. Nosotros tratamos de comunicar internamente todos los desarrollos. Normalmente lo que pasa, o quizás las complejidades, es cuando hay un grupo que está desarrollando innovación y el resto no se entera. Esa es una dificultad. Te requiere de mucha educación y entrenamiento constante. Porque, como decíamos, es como que vos estás aprendiendo de un montón de ejes en simultáneo. Claro. Hay una ventaja, que es tener la fábrica. Digamos, nosotros a partir del año pasado pudimos lograr un sueño que era mudar la planta de ensamble enfrente a las oficinas. Y eso, aunque parece como pequeño o anecdótico, es importante porque a todo el mundo le permite cruzar la calle y puede ver la innovación en vivo. Dicen que el lugar de más innovación es donde está la máquina de café, donde se cruzan los departamentos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en particular ahora lo que es interesante es que al tener la planta enfrente, digamos, primero todos pueden ver los proyectos que se hacen para sus clientes o los otros clientes, y eso te permite como tener una horizontalidad diferente. También el tener la planta nueva enfrente, digamos que es un galpón gigantesco que todavía no lo estamos usando al 100% de la capacidad. Pudimos poner un laboratorio de testeo, que también era una deuda pendiente de IMS, porque teníamos uno que era muy chico. Ahora finalmente se pudo hacer algo profesional. ¿Cómo funciona eso? ¿Llevan a consumidores o a amigos de ustedes para que
testeen los productos? ¿Cómo funciona un En laboratorio realidad, de testeo? este está más orientado a lo que es la refrigeración. La parte y de industrial, control digamos. de Claro, como el material. Pensé que era la prueba del consumidor, como... No, pero tocaste un punto interesante que tiene que ver el cómo desarrollamos las ideas nuevas. Para que se den una idea, nosotros de la pandemia quizás un aprendizaje que nos quedó es nosotros estamos en Argentina, pero exportamos al mundo y queremos estar lo más conectados posibles con los clientes. Cuando empezó la pandemia, una de las dificultades que teníamos era videollamada, cámara, poca luz, no veías la cara de las personas, no entendías si lo que estabas mostrando les gustaba o no les gustaba. Un montón de, digamos, como dificultades de la comunicación que en personas se tienen diferentes, se sienten diferentes. Entonces se armó una sala de streaming profesional, tipo, no quiero decir un estudio parecido a este, pero parecido a este, digamos, donde nos permite tener como unas videollamadas en tope de gama, si se quiere, y a la vez usamos a la carpintería como nuestro centro de prototipado y testeo. Entonces, cuando estamos desarrollando una idea nueva, tenemos como varias instancias de dibujo. Primero empieza con un boceto, el boceto se convierte en un render, el render empieza a tener cada vez más detalle y después se hacen prototipos en madera, que van pasando, ¿no? Van atravesando como distintos niveles de complejidad. Sí. Lo que fuimos haciendo, especialmente con los clientes de Sudáfrica, que era con los que más desarrollos constantes teníamos, es organizamos como una especie de videollamadas en vivo, donde hacemos filmación in situ con personas que van como agarrando las cosas de los distintos niveles, donde van viendo como en accesibilidad, altura, se filman los detalles, se muestra como el nivel de visibilidad que tienen los productos. Cuando no se está conforme con algo, lo que está bueno es que justamente tenemos la fábrica ahí mismo, entonces vienen los carpinteros, te cambian de altura los estantes, te cortan los estantes y quedaron muy profundos. O sea, se van haciendo, capaz que hacemos una videollamada, esto es real, de 4 horas y media de duración, donde empezás, haces 10 minutos de transmisión, se ven los cambios, a la hora volvemos a presentar los cambios, a la hora volvemos a chequear los cambios. Son una productora de contenido también. Claro, y ahora entiendo por qué se lleva también por el micrófono, porque tenían espacio de streaming. Claro, hay entrenamiento. Claro, está entrenada. Pero te digo, hay que desarrollarlo todo eso, es invertir y es apostar a... Yo quiero el canal de YouTube con el paso a paso y el streaming. Está el canal de YouTube, no está muy actualizado, pero bueno, me llevo Quiero el streaming. Me llevo un reclamo, por lo menos. Me quedó, perdón, en un momento te cortamos con este afán de abordar Sudáfrica. Dijiste algo de las cafeterías adelante o que tenían café adelante de los negocios. ¿Es una tendencia? ¿Lo ves? Sí, el café es una tendencia a nivel internacional y acá está llegando. O sea, desde ya que está entre nosotros. O sea, lo ves en la calle con la cantidad de cafeterías de especialidad. Los supermercados a nivel internacional, creo que esto viene de Estados Unidos, Europa. Casi todos tienen cafeterías dentro de las tiendas. Tal cual. Ya sea para comprar el café y llevártelo en la mano o para sentarse y pasarse ahí. Básicamente la tendencia es, los locales lo que quieren es que vos pases más tiempo dentro de los locales y pases más veces por día a cada local. Claro. Entonces, cualquier excusa que te haga vos entrar a la tienda, probablemente no te compres solo el café, sino también algo más. Y la comida es crucial en ese proceso. Sí. Si bien el 80% de la producción ustedes exportan, a nivel local, ¿cómo ves nuestro retail? Todos sus desafíos con los cambios de los últimos años. A riesgo de no ofender a nadie. Todas. Sí, ok. Quizás hoy una de las empresas más innovadoras, si se quiere, en retail en Argentina, creo que es YPF. Sí. YPF a nosotros nos costó como entenderlo al principio, pero es el expendedor de café más grande de Argentina. Bueno, con su separación de Full, que quedó Full como una propuesta cafetera en sí y de negocio por separado del YPF. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la de Echeverría y Alcorta. Es preciosa. Para que se den una idea, esa estación de servicio ganó un premio internacional el año pasado como la mejor tienda de Latinoamérica. Y el término del supermercadismo, yo creo que están como empezando a despertar, están trayendo algunos tipos de innovación. Por ejemplo, este año con Jumbo estamos incorporando cortadoras de ananá y máquinas de jugo de naranja en 40 tiendas. Están apareciendo, digamos, como pequeñas jugadas. No, quizás es más difícil de verlas porque no se renueva el supermercado entero, sino que se va haciendo innovación gradual dentro de las tiendas. Pero obviamente hay oportunidad de mejora con creces. Y la parte lúdica, porque bueno, yo vengo del lado del marketing y siempre estoy como con cuestiones investigando con alumnos, alumnas, y hablamos del término como retailtainment, ¿no? Como entretener en el retail.
vi en la página que habían hecho como una mini camionetita que pueden jugar en una parte de adelante, más allá de que es de producto, niños de entre 3 y 7 años. ¿Se viene más de eso? ¿Los locales lo piden? Mira, justo aprovecho y paso un poco la promoción. Nosotros mañana estamos viniendo, digamos, a la inauguración de la exposición del sello Buen Diseño. La camioneta que vos estás nombrando salió, digamos, premiada este año. Sí. Y sí, el retailtainment es una tendencia asegurada, digamos. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es el término? Retailtainment. En vez de... Conviene retail con entretenimiento. Retail y entretenimiento. Hablaba de lo mismo, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es más excusas para pasar por una tienda, estar en la tienda la mayor cantidad de tiempo posible y a la vez traccionar a todas las personas que habitan en el supermercado. Entonces, la interesante, si se quiere, de hacer un producto para niños, es primero que pones al niño en el centro, ¿no? Normalmente piensen ustedes cuando iban a un supermercado, era que en volé tengo que acompañar a mis papás, me arrastran por todo el atado a la parte del carrito en el que va sentado el... Ahora, qué distinto es si vos entras a un supermercado y hay un juego pensado para vos con la comida que está ofrecida para vos y que vos la puedas elegir y llevársela a tu mamá. Entonces, como que nosotros le decimos, era tipo la estrategia de McDonald's, cajita feliz. Claro. Es poner al niño en el centro. Pero el niño es uno de los tantos actores que viven dentro de la tienda. Y súper decisor de compra. Súper decisor de compra, tal cual. Después, por ejemplo, te contaba esto de Jumbo, ¿no? Con la máquina de piña. La posibilidad de poner una naná entero en una máquina que te lo corte, te lo troce y te lo entregue sin cáscara para que vos lo puedas consumir en el momento. Esta idea de entretenimiento tiene que ver con pasarla bien, con tener experiencias más agradables, con tener experiencias que vos no tenías planificado tener dentro de la tienda. Bien. O sea, la gran tendencia del momento es que vos el supermercado lo vas a ir viendo como un punto de destino, un lugar donde vas a ir a conectar con los productos y las comidas y probablemente después tu decisión de compra se dé en un montón de canales. A veces va a ser digital, a veces va a ser físico. Pero cuando visites la tienda va a ser para ver algo diferente o para pasarla bien. Bueno, cuando hablas de esta innovación y yo voy a mi infancia, para mí era muy llamativo, yo soy de la Patagonia, el Toledo en Mar del Plata. Para mí el supermercado Toledo real era una experiencia, más allá de que uno estaba de vacaciones. Está bien que era años 90, que había un montón de degustaciones y otras cosas que un poco se retrajeron, pero hoy empezar a ver góndolas iluminadas, los stoppers que son como unos cositos que se asoman por la góndola con luz, digo, hay algo como que el retail busca de vuelta abrazar un poco al cliente que había ido expulsando de alguna manera. Sí, claro, o sea, eso es inevitable. Quizás en Argentina nos cuesta verlo, pero para que te des una idea, el Coto en Mar del Plata tiene un robot andando por los pasillos saludando a los clientes. Claro. Mirá. Entonces, van a empezar a aparecer ese tipo de cosas y la meta está abierta. No sabemos todavía cuántas cosas van a ir apareciendo de estas. Sí, lo que es seguro es que las tiendas o se convierten en destino o desaparecen. Claro. Quiero mencionar, ya que mencionaste al sello de Buen Diseño, a Sebastián Feinsilver, que fue quien nos acercó el caso de IMS y nos dio el contacto de Jorge Bariconzi y de Melina Martelli, que estamos entrevistando hoy. Quizás es la persona que más hace por la promoción del diseño dentro del país. Sí, la verdad que Sebastián Feinsilver es un fenómeno y lo quería mencionar especialmente. Y en el Palacio de Libertad, el ex CCK, el Centro Cultural Kirchner, en Corrientes y Buchar, hasta el día 4 están expuestos muchos de los productos que fueron premiados con el sello de Buen Diseño. La verdad que es una gestión que se hace desde la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresas desde hace muchos años y lo hacen muy seriamente. Cometieron el error de convocarme a mí como jurado de una de las mesas de diseño. Al contrario. Pero bueno, aprendí un montón de los diseñadores que estaban ahí. Sí. Y aparte te quería preguntar eso, y un poquito sondear en la biografía tuya, ya nos queda muy poquito. Como decía Serrat, haga marcha atrás en el espejo, póngase usted un vestido viejo y haga marcha atrás en el espejo. Si volvieras a la facultad, ¿qué cambiarías de tu formación para que los estudiantes de diseño industrial, básicamente, mejoren en su capacidad después para entrar en las empresas? Bueno, mira, yo esa parte la hice en un momento porque fui docente de la facu cuando terminé la carrera, que lo disfruté muchísimo también. Creo que algo que es trascendental es que los chicos entiendan que el diseño industrial es para la industria y que no hay nada de malo en trabajar en la industria argentina, al contrario. El campo está abierto, hay un montón de cosas para hacer. El diseño tiene
la principal dificultad que tiene hoy es que la gente entienda las posibilidades del diseño industrial y que muchas veces tiene que ver con diseño estratégico. O sea, no piensen solamente en hacer productos bonitos, piensen en hacerlos mejor, piensen en llegar mejor a los clientes, en armarlos más fácilmente. Hay un montón de etapas de valor que el diseño puede lograr. Y la competencia afuera es fenomenal, es fenomenal en el sentido de gigantesca, va a seguir creciendo. Y la mejor herramienta que tenemos es diferenciarnos. La única forma de diferenciarnos es repensar los productos, pensarlos en consecuencia de las personas. No podemos diseñar a puertas cerradas. Entonces, entender que es imprescindible que el diseñador es un gestor de decisiones entre un montón de decisores. Entonces, no podemos trabajar aisladamente. Quizás cuando uno estudia diseño, lo lindo era hacer un producto, lindo y que era como, aspirar al diseño de autor. Ser diseñador en la industria es mucho más difícil porque muchas veces uno tiene que relegar sus propias decisiones, pero eso significa entender mejor el contexto en el cual estás trabajando. Está clarísimo. Creo que ese es el gran aprendizaje. Bueno, y en realidad no lo estoy inventando yo, ¿no? Lo inventaron otros diseñadores antes que yo esta idea. Es un cierre excelente para esta entrevista que la verdad nos ha... Sabíamos que nos íbamos a quedar cortos. Nos ha chorreado de aprendizaje. Es impresionante lo que no sabía y que ahora me parece que empiezo a entender incluso hasta palabras. Lo disfruté mucho yo también. Así que bueno, nos alegra. Más adelante vamos a repetir y ojalá pueda venir Jorge también. Por supuesto. Bueno, Marianela, el próximo miércoles. El próximo miércoles, como siempre, a las 12 por FM Amadeus 91.1. Y muchas gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico, por todo lo que hace y todo lo que permite que este programa trascienda. Y por supuesto, mil gracias, Melina Martilli, por haber venido hasta aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.